Déjame regresar al segundo segmento, al tema del conflicto de intereses, porque es uno de los que más me parece que merece, digamos, que tendríamos que prestar atención. Y déjame quedarme en esta lógica. Decías, asociaciones de industria, ramas específicas, que ven que una pieza legislativa puede afectarles y entonces deciden contratar una empresa, o bien para que les construya una relación con los medios, o porque también es con los medios de comunicación, o con los legisladores, o con el gobierno. Pero, y esta es una de las críticas más fuertes, hay muchos en esta sociedad, pero casi en cualquiera, que no están organizados, ni tienen recursos para pagar un cabildero, un negociador. ¿Podrían ustedes asumir, como se dice, que el problema de este mercado es que solamente los que tienen dinero acceden a los legisladores, al gobierno, y que quien no tiene recursos para pagar un cabildero, pues sus intereses quedan generalmente subordinados? Carlos, Rubén. A ver, lo que tú estás planteando tiene que ver con, y retomo lo que dice Julio, no solamente las industrias y las empresas que tienen que ver con alguna pieza legislativa, por ejemplo, que pueda afectar el legítimo interés de una empresa. Ojo, cabildero ya no es el coyote, si alguna vez lo fue, el que busca por debajo de la mesa algún favor especial a cambio de sus servicios. Coyotes. Hombre, habrá quien quiera hacer la labor de coyote o de coyotaje, pero eso ya la industria no lo va a permitir. Pero no solo la industria, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales también pueden acudir a los profesionales de la comunicación y del cabildeo para llevar a cabo una modificación de una ley a favor o en contra. A ver, que nos llega una tabacalera y te contrata. Lo que te puede pagar contra lo que te pueden pagar los consumidores de tabaco o los fumadores pasivos, pues es muy distinto y tú no tienes todas las horas del día para trabajar. Yo Supongo diría, que quien te pague más se llevará tus servicios. por supuesto, primero habrá que aclarar que yo nunca he trabajado por una tabacalera por una cuestión de principios probablemente, ¿no? Porque somos parte del sistema político, te diría yo, y creo, y un poco regresando a tu primera inquietud, creo que debe de haber una empatía plena entre los intereses del cliente y digamos, la forma de pensar, la forma de actuar del profesional de la política, del profesional del cabildero, como lo estamos llamando en esta mesa. El involucramiento de las posturas, de los planteamientos, de los argumentos, que hay que recordar que el cabildeo se hace principalmente con argumentos, con la construcción de argumentos sólidos que respalden una u otra postura. Y desde ese punto de vista, o desde ese momento, el cabildero encuentra plena empatía con los intereses de su cliente o no, y si no, pues no puede haber una fórmula ganadora. Pero a ver, te detengo ahí porque ustedes están, como yo, sacando definiciones del librito. O sea, yo entiendo que el cabildero no debe ser coyote. Entiendo que los intereses, no sé, ideológicos, los valores, la ética del cabildero y el grupo de interés deberían estar empatados. Sin embargo, no es lo que hemos visto en la prensa, a lo mejor luego la prensa hacemos desastres, pero me acuerdo mucho, por ejemplo, las declaraciones de Miguel Ángel Toscano, ¿no? Recordarán este diputado del PAN, que denunció que las tabacaleras, por medio de un cabildero, le había pagado el boleto de avión y el viaje completo a 50 diputados, y que en ese viaje trataron de convencer a estos diputados de que no aumentaran el precio del tabaco en un 20%, creo. Es decir, sí hay coyotaje, sí, Miguel, y ese cabildero, pues, bueno, quién sabe cuáles eran sus... Pero Miguel, por cierto, siendo diputado, no presentó nunca una sola prueba, ¿eh? Nunca, de su dicho. Dijo que tenía pruebas. ¿Podríamos dudarlo en esta mesa que eso ocurrió? Hombre, desde luego, o sea, si no hubo el aumento del 20%, ¿eh? Bueno, ya lo sé, pero no estoy seguro que haya tenido que ver con las carreras de automóviles a los que fueron supuestamente invitados estos diputados. Está muy bien. Me quedo con la posibilidad para poder seguir discutiendo sobre esto. ¿Cómo hacer una diferenciación entre ese cabildero que se prestó al coyotaje y otro que está dispuesto a ganar sus batallas solo a través de argumentos y razones? Somos una de las cosas que yo creo que hacía falta, se soltaron aquí muchos adjetivos que somos, sí, muchos sinónimos de cabildero. Creo que hizo falta que muchas veces es ser traductores, ¿no? Traductores entre el cliente y el hacedor de políticas públicas, el que diseña las políticas públicas. Porque a mí me gustaría inclusive, probablemente lo tocaremos más adelante, que la esfera del cabildeo no se constriñe nada más a la esfera legislativa, va mucho más allá. Y hoy en día lo novedoso realmente es ir
a lo local, ir a los conflictos locales, pero entraremos en eso seguramente. Pero el cabildero en su papel de traductor, de profesional de políticas públicas, de especialista en comunicación política, de especialista en economía, de especialista en ciencia política, prepara esos argumentos y su especialidad realmente es la de un profesional de la política, digamos. El que conoce los intereses, el que conoce la materia, el que conoce su sector, es el cliente siempre. Siempre va a ser el sector farmacéutico, el sector de transporte, el sector de comunicaciones, el sector, llámale el sector que quieras, el que pueda tener un interés. Una ONG, intereses ambientalistas, es decir, puede haber interés de todo tipo. Lo que hace el cabildero es hacer la estrategia, hacer la estrategia, digamos, el diseño de la estrategia para la negociación, implementar la negociación misma, y esa es su especialidad. A ver, hagamos el ejercicio. Julio Portales nos decía en qué momento una empresa toma la decisión de contratar una empresa de comunicación, porque yo supongo que en realidad estamos hablando de comunicación hacia el legislador, se llama cabildeo, pero también de comunicación hacia los medios, y eso también es un poco cabildeo. Bueno, Carlos Castañeda, te llega un cliente como Julio Portales. ¿Qué es lo primero que se hace en la producción de servicios de una empresa donde tú, como en la que tú estás? Déjame plantear dos contextos que es muy importante tomar en cuenta. Uno, muchas de las decisiones que se toman en el legislativo y muchos de los momentos centrales del legislativo, por ejemplo, el momento del presupuesto, en que se decide el presupuesto, lo que mencionaba de las tabacaleras, tiene que ver seguramente con el tema del presupuesto. En ese momento hay una discusión muy intensa dentro del Congreso y se toman a veces muchas decisiones a partir de lo que sucede en los medios, de la discusión que se da en los medios. Los medios se vuelven un escenario de debate público muy importante. Es un lóbulo muy grande. Y es muy importante porque también le da transparencia a las cosas, ¿no? O sea, los medios, al final de cuentas, nos permiten construir argumentos y nos permiten construir elementos. Cuando tú haces... ¿Presionar legisladores? Eso me parece muy importante. Pensémoslo en eso. ¿Qué significa presionar a un legislador en un país con un gobierno dividido, con una pluralidad de actores? A ver, la pregunta es, ¿qué significa presionar a un legislador o una autoridad en un gobierno dividido? Te pido de favor que nos vayamos a corte y nos respondes esa pregunta en cuanto estemos de vuelta. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral.